¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. Vamos a empezar hoy un nuevo tema en nuestro curso de literatura. Hoy vamos a hablar de los géneros literarios. Y ustedes se preguntarán, Miss, ¿pero qué son los géneros literarios? Pues estos son técnicas expositivas singulares ligadas a ciertas leyes de forma y contenido de carácter histórico. Bien, estos tipos de géneros, la primera clasificación la generó el filósofo Aristóteles. Él fue el que los redujo a tres, lo que conocemos ahora como lírico, narrativo y dramático. Y luego estos fueron divididos en subgéneros, que los vamos a ir conociendo de a pocos. Para ello necesito que ustedes estén muy atentos, ya saben, a tomar apuntes y escriban lo que entienden con sus propios conocimientos. Muy bien, vamos a empezar a presentarlos. Empezamos con el género narrativo. ¿Qué es el género narrativo? Pues una de sus peculiares características es que relata historias ficticias, que pueden ser reales o pueden ser plasmadas de la realidad a lo ficticio. Aquí el autor puede estar directamente involucrado o no. Podría ser un narrador en primera persona, ¿no? Un narrador omnisciente que narra una historia sin incluirse en él, o puede narrar los hechos en tercera persona también. Los textos de género narrativo se dividen en tres partes. Bien, o tienen tres partes fundamentales: el inicio, el nudo y el desenlace. A él se le pueden incluir como subgéneros el cuento, la novela y la fábula. También podemos incluir dentro de ellos los textos narrativos, los periódicos, las novelas y entre otros. Los géneros narrativos, chicos, los personajes son los seres que realizan las acciones, como lo pueden ver ahí en mi imagen que les estoy mostrando, según el papel que desenvuelvan dentro de una historia. Tenemos los personajes principales y tenemos los secundarios. Dentro de los principales tenemos los protagonistas, ¿no? Los que llevan el papel principal, por eso dice principales, es el protagonista. Luego a él se liga el antagonista. El antagonista es el que le hace la vida imposible al protagonista. Se opone a él, trata de opacarlo durante todo momento de la historia. Y en el caso de los personajes secundarios, como su mismo nombre lo dice, no tienen mucha importancia dentro de una historia, pero son aquellos que hacen que ésta se ponga un poco más importante, un poco más llamativa para el lector o para el que de repente puede ir al cine a ver una película o puedes ver una novela, ¿no? Ese es lo importante en el género narrativo, que el autor designa cierta importancia que recae dentro de sus personajes. Luego tenemos el género lírico. Aquí el autor quiere transmitir sentimientos, emociones, despertar sensaciones en el lector, en el oyente, ¿no? Pues se inspira mucho para dar a conocer este tipo de emociones mediante la escritura. La palabra lírica proviene del objeto lira, ese instrumento musical que utilizaban antes los primeros expositores de la égloga, la oda, pues eran expresiones cantadas que venían acompañadas por este instrumento tan melodioso. Es de ahí que proviene la palabra lírico o lírica. Ahora vamos a hablar un poco de las características del género lírico. La primera, que aquí predominan las expresiones de sentimiento, las emociones a flor de piel, ¿no? Y estas las expresa el poeta o el autor, como lo dije, o el hablante lírico. Segundo, que por lo anterior predomina la subjetividad del hablante lírico. ¿Qué es la subjetividad? Es hablar en sentido figurado, un lenguaje denotativo. ¿A qué quiere referirse ello? Que de repente tú quieres expresarle a alguien, decirle, oh, qué bonita eres, qué hermosa eres, pero podrías decirle, eres tan bella como una flor, o tu piel despierta la frescura de los pétalos de la rosa.
Ese tipo de lenguaje subjetivo es el que predomina en este tipo de género. Los subgéneros del género lírico son égloga, oda y elegía. Y pasamos al tercer género, al género dramático. ¿Cuántos de ustedes no han visto de repente obras o películas que hayan sido plasmadas del teatro a la pantalla grande o a la pantalla chica? Ahí tenemos Romeo y Julieta, tenemos Hamlet, tenemos muchas obras teatrales que desprenden este género dramático. Bien, vamos a aprender que los subgéneros del género dramático son la comedia, la tragedia y la tragicomedia. Este tipo de obras son destinadas a ser representadas ante los espectadores, que consisten en qué? En ver, analizar una acción dialogada, representada por personajes que son actores, en un espacio, en un escenario. En este tipo de género tenemos personajes principales y secundarios. Y como les había mencionado, hay una escenografía. Esta escenografía le da reales a estos personajes, pues la decoración, los colores, la iluminación y el sonido realizan un aspecto más envolvente dentro de una obra teatral. En este tipo de género se representan episodios de conflictos de la vida de seres que por medio de un diálogo y de personajes pueden llegar a ser transmitidos con mucha intensidad, pues los personajes son los que cumplen ese papel de lograr transmitir a través de sus expresiones corporales, de esa comunicación corporal y hacer sentir a los espectadores la intensidad de la obra que van a presentar. Su estructura en el género dramático está basada en 3 partes: conflicto, desarrollo y hay un desenlace que puede ser trágico o puede ser feliz. Bien, estas son las peculiaridades dentro del género dramático. Espero que hayan entendido hasta aquí los géneros que están divididos en subgéneros y hayan tomado los apuntes necesarios. Bien, mis chicos, ese fue el tema de hoy. Los géneros literarios, recuerda que se dividen en 3 géneros, ¿verdad? Narrativo, lírico y dramático. El género narrativo se divide en subgéneros como el cuento, la novela y la fábula. El género lírico tiene como subgéneros a la égloga, oda y elegía. El género dramático tiene como subgéneros la comedia, la tragedia y la tragicomedia. No olvides que el autor cumple un papel fundamental dentro de cada uno de estos géneros, pues es el autor o escritor el que se encarga de darle la intensidad a cada uno de estos géneros. Bien, chicos, recuerden, por favor, que siempre deben de estar muy atentos a escuchar las indicaciones del video para que puedan desarrollar sus fichas. Tienen ustedes que prestar mucha atención y tomar los apuntes necesarios. ¿Sí? Ya saben que pueden enviar a mi correo todas sus fichas de aplicación. En mis corazones, espero que la clase haya sido de su agrado, que la hayan comprendido, que Dios los bendiga y conmigo será hasta una próxima clase. Un fuerte abrazo. Bye, bye.